¿Qué papel juegan carreras como medicina y derecho para el futuro de la iglesia en preparación para la segunda venida del Salvador? Mi nombre es Carlos Méndez y sean todos bienvenidos al La Preludio. obra más importante del mundo se está llevando a cabo ahora mismo como preludio esencial de la segunda venida del Señor. Sean todos bienvenidos mis amigos a un nuevo video de este canal El Preludio, como siempre les digo, cuyo único objetivo es acelerar nuestra preparación individual y como familia para los eventos que precederán a la segunda venida. Muchas gracias a todos por los mensajes que me han dejado a lo largo de esta semana y como la portada lo indica, en esta ocasión quiero hablar de algo bastante particular y que hace pocos días me di cuenta y quise preparar un video al respecto. Dos carreras, medicina y derecho. ¿Por qué son relevantes para el futuro de la iglesia? Hermanos, no sé ustedes, pero a mí me ha ocurrido algo luego del fallecimiento del presidente Nelson. ¿Qué me ha ocurrido a mí? Que me he recordado nuevamente, por alguna razón, siempre están presentes las palabras de el presidente el Spencer W. Kimball, cuando a las 2:30 de la madrugada recibió la revelación en donde él llama a uno de sus consejeros, el presidente Gordon B. Hinckley, y le dice claramente, llama a Nelson y Oaks al quórum de los 12, en ese orden. Y esta fue la revelación que posteriormente se dio a conocer luego del llamamiento de y, para llenar estas dos vacantes que se habían creado en el quórum de los 12 apóstoles en 1984. La primera se creó o se generó en 1983 y un año después, el 11 de enero de 1984, fallece otro apóstol y ahí es cuando se generan estas dos vacantes. Bueno, por alguna razón, hermanos, cada vez que estoy haciendo análisis, eh, buscando siempre cómo optimizar la enseñanza y crear paralelos con respecto a las palabras del presidente Allen H. Oaks, siempre me encuentro que en algún punto están unidos nuevamente dentro de este paralelo el presidente Nelson y el presidente Oaks. Así que, por alguna razón, si ustedes se dan cuenta, no he dejado de mencionar al presidente Nelson, a pesar de que sigo hablando o de que he comenzado a hablar aún más del presidente Oaks, no he dejado de hablar del presidente Nelson. Y esta frase del presidente Kimball me viene a la mente cuando ocurren estas cosas. El Señor, por alguna razón, esperó un año, 1983, con una vacante en el quórum de los 12 y esperó hasta el año siguiente para que se generara la siguiente vacante y llamara a estos dos hombres al mismo tiempo, y como dijo el presidente Kimball, en ese orden. Bueno, ahora voy a mencionar cómo el impacto del presidente Dallin H. Oaks y del presidente Nelson fueron relevantes para la creación de dos facultades de la Universidad de BYU, la Facultad de Derecho y la Facultad de Medicina que está en ese proceso. Fíjense lo siguiente. Primero, quiero mencionar las palabras del presidente Spencer W. Kimball, que nos van a dar luz con respecto a lo que vamos a ver. Esta universidad comparte con otras universidades la esperanza y el trabajo que implica ampliar aún más las fronteras del conocimiento, pero también sabemos que a través del proceso de revelación hay todavía grandes e importantes asuntos por brindar a la humanidad que tendrán un impacto intelectual y espiritual mucho más allá de lo que los hombres pueden imaginar. Hay todavía en el futuro, hermanos, grandes e importantes asuntos que brindar a la humanidad. Y esto está asociado no solamente con la parte espiritual, sino también con la parte intelectual o el impacto intelectual, como el presidente Kimball lo menciona. Y esto está asociado con la Universidad de BYU. Así que esto, hermanos, nos puede dar una idea de el impacto que ha tenido en el pasado, que está teniendo en este presente y que va a seguir teniendo en el futuro, el impacto que genera en el mundo los alumnos, los egresados de BYU. Ahora,
En primer lugar, hablando de este impacto, más allá de lo que los hombres pueden imaginar, como lo dijo el presidente Kimball, quiero hablar de la Facultad de Derecho J. Ruber Clark. Y en esta ocasión quiero leer lo que dijo el año pasado, específicamente en diciembre, el presidente Oaks. Mi primer y más importante deber como presidente fue establecer, como presidente de BYU, recordarán que él fue el octavo presidente de BYU, fue establecer la facultad de Derecho, conseguir una biblioteca, contratar profesores, nombrar un decano y encontrar un lugar donde los estudiantes pudieran reunirse. Y lo agradecí, porque era algo que sabía hacer. Esta, hermano, fue una de las primeras tareas y misiones grandes. No fue nada fácil. De hecho, aquellos que conocen la historia van a entender que, en primer lugar, él no recomendó, el presidente Oaks no recomendaba crear la facultad de Derecho porque él decía que se iba a gastar mucho dinero, iba a meritar mucho esfuerzo porque obviamente para hacerlo debían hacerlo bien y debía ser una facultad de las de primer nivel comparadas con otras universidades de los Estados Unidos. Así que, sin embargo, él sabía, él conocía toda la metodología de lo que se debía hacer, las contrataciones de profesores, encontrar el lugar, los estudiantes, todo. Y la tarea le fue encomendada a él. Luego, él dijo, para mí, mis compañeros líderes de la universidad, la decisión de establecer una facultad de Derecho había sido tomada por hombres a quienes considerábamos profetas, videntes y reveladores. Le asegurábamos a la primera presidencia y a la junta directiva que buscaríamos la inspiración y dedicaríamos los esfuerzos necesarios para que la Facultad de Derecho J. Ruben Clark fuera la mejor del país. Quienes valoramos el liderazgo de la Iglesia, nos sentimos impresionados de que 72 de nuestros graduados de la Facultad de Derecho de BYU hayan sido llamados como presidentes de misión. Imagínense. Y esto lo dijo en el 2012, es decir, después del 2012, estos números estoy seguro que han variado. Hasta el 2012, 72 egresados de esa facultad han sido presidentes de misión. 18 han sido 70, 8 de ellos autoridades generales. Cientos de nuestras estacas y barrios han sido bendecidos por el liderazgo de abogados y abogadas formados en BYU. Así que, hermanos, esto es parte del impacto que mencionó el presidente Kimball que iba a tener BYU en el futuro. Sin embargo, hermanos, la gran pregunta que nos lleva a analizar y que quiero compartir ahora es, ¿por qué? ¿Qué tiene de relevante una facultad común y corriente de una universidad, sobre todo la Universidad de la Iglesia, pero qué tiene que ver con el impacto futuro profético en preparación para la segunda venida? Bueno, hermanos, ustedes recordarán que hay una profecía del presidente, del profeta José Smith, en donde él dijo y profetizó y vio que en los últimos días la constitución pendería de un hilo y que los santos, los justos, la iban a rescatar. Bueno, lo que hice fue parafrasear, pero voy a leer ahora las palabras del presidente Ratas Benson en 1986, es decir, hace casi 40 años. Nos estamos acercando rápidamente a ese momento profetizado por José Smith, cuando dijo, aún esta nación estará al borde mismo de desmoronarse y caer al suelo, y cuando la constitución esté al borde de la ruina, este pueblo será el bastón sobre el cual se apoyará la nación, y ellos sostendrán la constitución, lejos del borde mismo de la destrucción. Estaremos preparados, seremos los que salvarán la constitución del borde mismo de la destrucción. Hermanos, este punto a mí me parece muy interesante porque si hay alguien, académicamente hablando, si hay una profesión que conoce la Constitución de los Estados Unidos, son los abogados, son los egresados de universidades norteamericanas. Si yo fuese un abogado graduado, un ejemplo, en Venezuela, yo no puedo ejercer la profesión en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque simplemente no he estudiado su constitución, no conozco las leyes de dicho país. A diferencia de otras
ramas académicas como la ingeniería, que es una rama más universal. La misma ingeniería que uno puede estudiar en Venezuela aplica para Chile, Argentina, Canadá, Estados Unidos, etcétera. Pero el derecho no. Así que esta profecía, hermanos, yo la asocio inmediatamente con los que conocen la Constitución de los Estados Unidos. Son aquellos que pueden defenderla. Esto me hace recordar una presidenta de la Sociedad de Socorro General hace algunos años que dijo, para defender la proclamación de la familia debemos conocerla. Si no la conocemos, no la podemos defender. Ocurre, y me viene a la mente esto mismo con la Constitución de los Estados Unidos. No se puede defender la Constitución, ¿verdad? Si no se conoce. ¿Y quiénes la conocen mejor que nadie? Los que estudian derecho y los que egresan, sobre todo, de esta universidad y de esta sede académica. Ahora, hablando de los abogados, hermanos, sobre todo los que egresan o los que han egresado y van a continuar egresando de esta sede, quiero leer lo que dijo un presidente de BYU en 1976. Aunque hoy en día muchos en nuestro país tienen una desconfianza hacia los abogados, debe notarse aquí que muchos, si no la mayoría de los redactores de la Constitución, eran abogados y su formación los capacitó bajo la inspiración de Dios para redactar la Constitución de nuestro país e hizo posible la formación de nuestra república. El presidente J. Robert Clark, en un discurso ante el Colegio de Abogados del Condado de Los Ángeles, el 24 de febrero de 1944, habló del lugar indispensable de los abogados en nuestra sociedad. Sobre los jueces y los abogados del país recae la responsabilidad de velar por la preservación de nuestras libertades e instituciones libres. Los legisladores pueden ser incompetentes, los ejecutivos pueden ser deshonestos, pero si los jueces y los abogados son honestos e íntegros, entonces bajo la Constitución el pueblo está seguro y las instituciones libres seguirán existiendo. Es decir, hermanos, los abogados, de alguna manera, los abogados justos van a, de alguna manera, sacar adelante, a preservar esas libertades y van a ser no solamente dentro de los Estados Unidos, sino que van a ser una influencia para el resto del mundo, como abogados egresados de BYU han sido presidentes de misión 70 y autoridades generales, y ellos testifican y defienden estas libertades en diferentes partes del mundo. Es decir, el impacto de un egresado de la Facultad de Derecho de BYU no es un impacto solamente local, sino es un impacto mundial. Y esto no solamente ocurre en el área académica, sino también en la parte espiritual. Así que esto, hermanos, yo lo asocio inmediatamente, no solamente con lo que ya se ha vivido, sino con el impacto que va a tener estos abogados en esta profecía del profeta José Smith, a tal punto que ya podemos vislumbrar cómo se está cumpliendo. Encontramos que una publicación del Deseret News del 15 de octubre del 2023 dice, la Facultad de Derecho de BYU es reconocida hoy como líder mundial en derecho de la libertad religiosa. Es decir, ya han pasado muchos años y gran parte de las cosas que dijo el presidente Kimball se han cumplido. Sin embargo, aún quedan por cumplirse muchas más con respecto a esta profecía del profeta José Smith. Ahora, hermanos, hay una frase, hay una cita que el presidente Dallin H. Oaks compartió en su momento cuando se creó esta facultad de Derecho. Y para mi sorpresa, estas mismas palabras aplicadas a la Facultad de Medicina fueron mencionadas, en otras palabras, por el presidente Russell M. Nelson. Así que los invito a quedarse hasta el final para que vean, hermanos, de manera casi calcada, palabra por palabra, cómo estas dos citas, con muchísimas décadas de diferencia, forman ante nosotros un rompecabezas literalmente celestial. Ahora, fíjense lo siguiente, quiero ahora acercarme a hablar sobre la Facultad de Medicina, una facultad recientemente anunciada. Esto ocurrió en julio del 2024, en donde la primera presidencia anuncia
la decisión de crear una facultad de medicina de BYU que prestará especial atención a los problemas de salud internacional que afectan a los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y a las labores humanitarias de la Iglesia en todo el mundo. Esta es la carta oficial y aquí se manifiesta cuáles son los enfoques o las misiones que va a tener esta sede. Se prevé que, a diferencia de muchas facultades de medicina, la Facultad de Medicina de BYU combine docencia con investigación en áreas de importancia estratégica para la Iglesia. Hermanos, esto es clave. La palabra investigación es clave para yo abordarla más adelante, pero quiero que se queden con esta palabra. No solamente ahí se va a aprender, sino que se va a investigar en áreas de importancia estratégica para la iglesia. El rector inaugural, vamos a decirlo así, como se menciona, es el doctor Mark Ock, y él destacó en una publicación del Deseret News del año pasado los 5 elementos claves del diseño para la Facultad de Medicina de BYU. Número 1, estar fundamentado en espiritualidad y centrado en la misión. Número 2, tener un enfoque en la docencia y la investigación, lo que acabamos de leer. Número 3, ofrecer una titulación integrada de licenciatura y medicina para reducir el tiempo necesario para completar la formación académica. Y esto es interesante, hermanos, reducir el tiempo para graduarse, para completar la formación académica. Número 4, incluir la labor de difusión internacional, la captación de nuevos miembros y la alineación de los esfuerzos humanitarios de la iglesia. Número 5, ofrecer un modelo de costo reducido. Es decir, menos tiempo, ¿verdad? Y esto va a ser algo récord, desconozco la metodología de cómo lo vayan a hacer, pero también a un costo reducido con respecto a universidades importantes dentro de los Estados Unidos. Ahora, fíjense lo que ocurrió, hermanos, relatado por este rector inaugural, el doctor Ock. La tarea número 1 consiste en presentar más de 1000 páginas de documentos de planificación al Comité de Enlace para la Educación Médica antes del 1 de agosto. Esto es una publicación del año pasado. Es decir, esto formaba parte de la tarea inicial. El doctor Ock dijo que los miembros de su equipo han completado aproximadamente el 60% de ese trabajo. Es decir, un documento de 1000 páginas que, hermanos, ahí está especificado por qué ellos necesitan una autorización, ¿verdad? Para poder impartir académicamente la carrera de medicina. Luego dice, si todo saliera a la perfección, lo más pronto que podría estar aquí sería en otoño de 2027 o el año siguiente. Esto se debe a que si BYU no entrega los documentos a tiempo o la solicitud no tiene éxito, este comité exige un plazo de espera de 1 año para volver a presentarla. Dado que el éxito es fundamental, BYU ha contratado a varios consultores expertos en el proceso. La universidad también ha conformado un consejo asesor y 15 grupos de trabajo con más de 150 voluntarios profesionales. Imagínense la cantidad de personas trabajando. Hermanos, casi 200 personas trabajando para llevar a cabo este informe que debía entregarse antes del 1 de agosto del año pasado. Son personas increíbles, dijo el doctor Oct. Todas ellas tienen trabajos a tiempo completo, otras responsabilidades en el sector sanitario o en ámbitos relacionados tanto en BYU como en todo el país. Y cada una dedica entre 10 y 20 horas semanales a esta labor, además de sus responsabilidades familiares, religiosas y profesionales, y lo hacen como voluntarios. El doctor Ock dijo que su equipo revisó recientemente el asesoramiento que están recibiendo y llegaron a una conclusión sorprendente. Fíjense esto, hermanos. Si tuviéramos que pagar todos los servicios que estas personas prestan entre enero y julio, serían aproximadamente 10 millones de dólares en salarios. Son un grupo de personas maravillosas. Todas estas personas, hermanos, miembros de la iglesia,
han sido partícipes de la elaboración de esta solicitud para que fuese aprobada ante el comité y recibieran el permiso. La gran pregunta es, ¿el permiso se otorgó? Todavía no. Sin embargo, la misión se cumplió. La Facultad de Medicina de BYU presentó una solicitud de acreditación verdaderamente única. Y esto ocurrió en septiembre del 2025, esta publicación. Sin embargo, mucho antes ya esta solicitud ya se había hecho. Ahora, uno de los consultores, y quiero que se fijen en las fechas, dijo lo siguiente: si el comité programa una visita al campus el próximo año y luego otorga a BYU la acreditación preliminar en otoño de 2026, la universidad comenzaría entonces a reclutar a su primera promoción. Si están atentos, verán que estamos en proceso de contratar nuestros primeros profesores y que a principios del próximo año contrataremos otros. Dijo nuestro ambicioso plan de contratación nos permitirá inaugurar la Facultad de Medicina en agosto del 2027. La acreditación definitiva no podrá otorgarse hasta que se gradúe la primera promoción, lo que como muy pronto ocurrirá en 2031, según este consultor que está formando parte de este comité. Hermanos, yo pensaba, y están ocurriendo muchas cosas en simultáneo, que es casi imposible hacerle un rastreo, un seguimiento a todos estos acontecimientos. Esto es del año pasado, pero ya se estaba planificando una visita por parte del comité en otoño de este año 2026 para inaugurar la facultad en agosto del 2027. Nuevamente un año en donde van a acontecer muchas cosas. Lo más importante, las puertas abiertas del templo del lago Salado. Así que si todo va de acuerdo al plan, en agosto del 2027 se estaría inaugurando la primera clase de la Facultad de Medicina de BYU. Ahora, lo que suena más sorprendente es que esta primera promoción se estaría graduando como mucho, poniendo un tiempo aproximado, 2031, la primera promoción de médicos, una facultad que va a recibir incluso estudiantes de diferentes partes del mundo. Así que, hermanos, me llamó mucho la atención estos años porque no estamos hablando de décadas, estamos hablando de años que forman parte de esta década de días inolvidables que mencionó el Elder Stevenson en octubre del 2024. Ahora, hay una pregunta que en estas publicaciones que encontré se responde, y es la siguiente: ¿por qué la Universidad Brigham Young y la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que patrocina la universidad, esperaron hasta ahora para inaugurar una facultad de medicina? ¿Por qué ahora? Hermanos, y aquí está la respuesta. El momento era el adecuado, porque ahora todas las piezas estaban en su lugar. Creo que las circunstancias adecuadas no existían hace 5 o 10 años. Aunque mucha gente pensaba que habría sido bueno tener una facultad de medicina, Dios es muy paciente. Es como un tablero de ajedrez gigante donde Él está alineando todas las piezas para que esto tenga éxito. Hermanos, y aquí recuerdo que hace algunos meses compartía cómo el presidente Henry Biden habla también como de un rompecabezas en donde el Señor está acomodando cada pieza para que todo en su momento ocurra. Hermanos, este anuncio de la Facultad de Medicina se une a los eventos que desde que llegó el presidente Nelson se han llevado a cabo. El anuncio del templo de San Ley, que si bien es cierto, los expertos sabían que se debía hacer esta remodelación, no existía la tecnología ni era el tiempo adecuado. Ese tiempo adecuado justamente inició en el año 2020. Luego,
el anuncio de los teléfonos inteligentes, en donde la obra misional se le iba a entregar teléfonos inteligentes a los misioneros, también ocurrió en el 2020 con el presidente Nelson, y también en el 2020 ocurrió este cambio de la presencialidad a la digitalización de BYU Pathway. Todos estos elementos, hermanos, se unen, ¿verdad? Como parte de un rompecabezas o como parte de piezas de ajedrez a este anuncio de la sede de medicina. ¿Creen ustedes que todo esto es casual? ¿Que todo esto justamente ocurrió con el presidente Nelson? Ahora, hermanos, quiero compartirles la cita que les dije que bajo mi impresión tiene una relevancia directa, no solamente en lo que ha ocurrido en el pasado, sino en lo que va a ocurrir en el futuro. Y fíjense lo que dijo el presidente Oaks con respecto a la Facultad de Derecho. La misión especial de esta Facultad de Derecho y de sus graduados se irá revelando con el tiempo. La misión, hermano, se irá revelando con el tiempo. Si bien es cierto, han pasado aproximadamente unos 50 años o un poco más, todavía creo que se van a seguir revelando más sobre esta misión de la Facultad de Derecho. Ahora, el doctor Mark Ock, decano fundador, dijo lo siguiente. Contó que cuando él y su esposa Stephanie se reunieron con la primera presidencia de la iglesia, hubo un momento en el que el presidente Nelson miró a lo lejos. Fue maravilloso tener en su presencia y escuchar una profecía y saber que el profeta del Señor podía ver algo que yo no podía ver. ¿Qué vio el presidente Nelson? ¿Qué profetizó en ese momento en presencia de este rector? En las próximas décadas, hablando sobre la Facultad de Medicina, el poder de esta Facultad de Medicina para impulsar la misión y la obra de la Iglesia de Jesucristo irá mucho más allá de todo lo que podemos ver aquí ahora. Hermanos, la misión, el poder de esta facultad reside en el futuro. Ese futuro lo profetizó el presidente Nelson, mucho más allá de lo que se puede ver ahora. Hermanos, ¿por qué es importante esta facultad de medicina en el futuro? Bajo una opinión personal, tiene que ver con lo que dijo el presidente Kimball, citado por el elder Elton Perry en 1997. La vida terrenal es la etapa para aprender primero de Dios y el Evangelio, así como para efectuar las ordenanzas. Una vez que hayamos aprendido lo necesario para obtener la vida eterna, podremos adquirir más conocimiento de las cosas seculares. Hermanos, la vida terrenal aprendemos el Evangelio y llevamos a cabo las ordenanzas, pero lo que viene después, es decir, durante el milenio, vamos a aprender las cosas seculares. Y si bien es cierto, durante el milenio, los cuerpos van a cambiar, es cierto también que va a existir mortalidad. Aunque no habrá muerte, tampoco enfermedad, lo primero que se me viene a la mente que puede cumplir parte de esta profecía del presidente Nelson con respecto a la Facultad de Medicina tiene que ver con esta parte del presidente Kimball, con la parte del conocimiento. Creo que la Facultad de Medicina en el futuro, incluso durante el milenio, va a cumplir una función no solamente de investigación, sino también con esta parte académica en donde se van a tener que comprender las leyes bajo la cual se rige los cuerpos que el Señor nos ha dado. Esto mismo se manifestó en el presidente Nelson cuando hay un mensaje, yo los invito a que lo puedan leer, las leyes de Dios o el amor y las leyes de Dios, y habla de que él de alguna manera fue guiado por el Espíritu durante su profesión, durante su carrera, para comprender estas leyes que bajo las cuales estaba sujeta el corazón humano. Esto lo llevó a él a llegar a descubrir muchas cosas que hasta el día de hoy se llevan a cabo en el ámbito de la cardiología. Ahora, hermanos, creo que la misión de BYU o parte de la misión tiene que ver con la parte
académica, con el conocimiento que se va a impartir incluso durante el milenio. Sin embargo, esto es una opinión personal, pero lo que no es personal es todo lo que les he mostrado. Así que basado en todo lo que les he mostrado, me gustaría que me indicaran qué piensan ustedes, por qué justamente dos carreras relevantes de preparación para la segunda venida fueron nada más y nada menos que impulsadas o creadas o de alguna manera recibieron la revelación los últimos dos presidentes de la iglesia, un médico cardiólogo y un abogado y ex juez de la Corte de los Estados Unidos. Así que me gustaría leer en sus comentarios sus impresiones, sus pensamientos con respecto a este tema. Sin embargo, hermanos, yo les testifico de que El Salvador sabe el fin desde el principio. Y a pesar de que para nosotros no hay una claridad total de cómo se desarrollan todos los acontecimientos, para el Señor sí. Y parte de este plan en preparación para su venida somos nosotros. Nosotros somos parte de ese plan en donde de alguna manera ayudamos a preparar a nuestra familia y al mundo para ese regreso grande y glorioso. Testifico de que El Salvador vive y que en preparación para la segunda venida inspiró a dos hombres para que impulsaran la creación de estas dos facultades, la facultad de Derecho y la facultad de Medicina. De estas cosas testifico y comparto con ustedes en el nombre de Jesucristo. Amén. Mis amigos, gracias por haberme acompañado en esta ocasión. Los invito a que puedan compartir el video, reaccionar con un me gusta y dejarme saber sus impresiones en la cajita de comentarios. En la descripción del video van a encontrar todos los enlaces que utilicé para llevar a cabo este análisis, incluyendo las historias del presidente Oaks y del presidente Nelson. Gracias y nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Hasta La luego. obra más importante del mundo se está llevando a cabo ahora mismo como preludio esencial de la segunda venida del Señor.